Grow old along with me. The best is yet to be. When our time is come, we will be as one. God bless our love. God bless our love. Grow old along with me. Two branches of one tree. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, a los que conozco, a aquellos que no, bueno, lo lamento, digamos, es lo que hay. Y en términos generales estoy muy contento por un nuevo desafío que me ha puesto el Señor, y para mí fue sorpresivo cuando se me pidió esta exposición, particularmente porque es algo que he venido trabajando, yo diría, los últimos 3 o 4 años particularmente. De modo que tuve harto tiempo para preparar este sermón, digamos, así que no tengo excusa para presentar algo pobre, digamos. Ahora, va a ser pobre igual, pero ustedes son personas muy prudentes y misericordiosas. De todas maneras, abrimos con esto una nueva serie. Pretendemos estar explicando en qué consiste esto del matrimonio, pero en una perspectiva particular. Vamos a estar explicando en estos meses de el libro de Cantar de los Cantares, y se van a exponer por diferentes expositores, ¿cierto?, aquello que implica la relación entre un hombre y una mujer en este libro poético maravilloso. Ahora, como dice ahí en la serie de mensajes, dice amar, sexo, amistad y compromiso en el pacto matrimonial. Podrían pensar de que voy a introducir la idea de amar o de sexo, ya que aparece ahí también abajo como una de las cosas primordiales, pero vamos a dejar el sexo para otras oportunidades y vamos a partir por el final. Decidí partir por esta idea de pacto matrimonial, porque cuando vamos a hablar del matrimonio, cuando vamos a hablar de la relación de pareja, de aquello que constituye, aquello que instituye un matrimonio, aquello que define un matrimonio, ¿qué es un matrimonio?, tenemos muchas dificultades. Una, por la presión de nuestra cultura, ¿verdad? Tenemos una presión, hoy día mismo estamos viviendo aquello, tenemos una idea, una definición de matrimonio que va a ir en abierta oposición a cualquier otra consideración respecto del mismo. Entonces, quise partir por esta idea de qué es el matrimonio, uno como pacto, ¿verdad?, pero esencialmente qué es lo que la Escritura va a decir respecto del matrimonio. Y le puse por título a esta exposición matrimonio, divino o humano, como pregunta. Ahora, la manera que me parece a mí más correcta y más cierta de abordar cualquier asunto de la vida de los seres humanos es la consideración que el creador de los seres humanos tiene para cualquier cosa. No sé si me explico. Podríamos nosotros definir cualquier ámbito de la vida humana desde nuestra perspectiva, pero la mayoría de las veces nosotros, nuestra cultura, tendemos a dejar de lado a Dios. Es como que Dios es un trasfondo, es como una especie de telón de fondo que se supone que está por ahí, pero se supone, digamos, que está por ahí, pero no hay una mayor intención de relacionarse con este Dios o querer tener su consejo y la decisión o su voluntad respecto de las cosas que Él creó. Y este es un error recurrente, y por eso decidí partir por qué es el matrimonio desde un punto de vista divino. Ahora, es obvio, digamos, para cualquier consideración de lo divino, ¿dónde nosotros vamos a recurrir? Los que están en catecúmenos, algunos de ustedes ya saben, de que la única posibilidad que tenemos de considerar lo divino va a ser aquello en lo cual se revela lo divino, y particularmente va a ser la Biblia, ¿cierto?, el lugar donde Dios va a autorrevelarse y a decir de sí mismo y también de lo que espera a los demás quién es este Dios, y particularmente ahora qué es lo divino. Con esta lata de introducción quiero dejarlo entonces, que me ayude Jano con, si se puede ir de a poquitito con... él va a ir avanzando en lo que tengo escrito aquí. Esta es la magia de la tecnología. Yo voy leyendo, pero también está puesta ahí. ¿Sí? Lo encuentro esto bien pedagógico y es un sesgo que yo tengo para exponer. Me gusta leer un párrafo, exponer el párrafo y después ir al párrafo siguiente, así no me quedo pegado. Aunque de todas maneras los que me conocen saben que igual me voy a quedar pegado, digamos. Así que
Si me demoro mucho, me pongo latero, ustedes me hacen señas y yo voy a ir pasando a los otros puntos. Porque son varios puntos. Así que, como digo siempre, antes que sea vigilia esto, voy a requerir que ustedes me paren, digamos. Dispongo de poco tiempo. Bien, entonces, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice el texto en el cual Dios se autorrevela y habla de sí mismo y de su voluntad? La Escritura dice respecto de este matrimonio, para ir respondiendo a esta pregunta. En Génesis 1, 6, 26 al 28 leemos: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y otro texto, en el siguiente capítulo, dice lo siguiente: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Pequeños pasajes, 2 o 3 textos, ¿cierto?, en los cuales Dios va a estar revelando qué es esto del matrimonio. Me gustaría desmenuzar un poco esta idea. Ahora, no se sorprenda si son 2, 3 o 4 pasajes que hablen de este asunto. La creación del cielo y de la tierra, que desde mi perspectiva se demoró miles de millones de años, se narra en pocos textos, digamos. Hay veces en la Escritura en que muy lacónicamente, en manera muy escueta, se relatan cosas gigantescas y enormes en su trascendencia o en su magnitud, y sin embargo son poquitos textos. Así que no es de extrañar que se toque la constitución, o sea, la institución de esto que vamos a llamar matrimonio en estos textos, y que a mí me parece que son fundamentales. Y en la siguiente diapo dice el problema que se plantea en este punto A. Voy a tocar 5 puntos, ¿sí? Y en estos 5 puntos voy a ir desglosando para ir respondiendo a esta pregunta. Antes yo me hice una pregunta introductoria. El problema que nosotros entendemos en nuestra cultura es si acaso el matrimonio va a ser algo religioso o civil. Ahora, esto es una pregunta muy atingente, tiene que ver con nuestros tiempos, porque cuando nosotros discutimos, cuando hablamos respecto al matrimonio, lo primero que se nos hace, se nos para en seco y se nos dice: mira, si tú tienes tus creencias, perfecto, las puedes tener, pero recuerda que existe un matrimonio religioso y un matrimonio civil, y a nosotros respetamos tu creencia religiosa, pero no la atendemos, consideramos que el matrimonio es civil. Hay una separación entre iglesia y Estado, se nos dicen, y hay toda una serie de consideraciones por las cuales se deja a un lado cualquier cosa que nosotros podamos decir al respecto. Entonces, la pregunta ¿es religioso o civil? Y yo me atrevo a decir, ni religioso ni civil, sino que el matrimonio es conforme a diseño. Y soy bienaventurado en esto, y me atrevo a decirlo por lo que acabamos de leer y que vamos a ir desglosando. Es una especie de trampa semántica en la que se nos lleva generalmente. O sea, tenemos que elegir entre el matrimonio religioso o el matrimonio civil. Y yo digo que no es necesariamente un camino que tengamos que seguir. Podemos considerar primariamente lo que es conforme a diseño. Pregunta: ¿estamos nosotros diseñados? Si nosotros nos miramos los varones y miramos a la hermana, vamos a llegar a algunas conclusiones más o menos obvias. Hay características que son similares y que son comunes a cada uno de nosotros. Algunos somos más bellos que otros y más humildes, por supuesto. Otras personas tienen ciertas características, pero en términos generales hay patrones, hay aspectos físicos, hay maneras en las que nosotros actuamos que hablan de que existe un diseño. O sea, 7.000 millones de personas con características similares tiene que necesariamente apuntar hacia algo que es prototípico, ¿ya? Hay algo que es diseño. Y este diseño lo vamos a ir desmenuzando respecto a lo que viene. El siguiente punto dice: si un matrimonio en cualquier sociedad refleja el diseño y voluntad del Creador para con su criatura, entonces ese matrimonio tiende a ser verdadero. El problema que surge es: ¿hay un verdadero que se contrasta con otros falsos? Y la respuesta que ofrezco es sí. Existe ese matrimonio verdadero. Ahora, en cualquier sociedad el matrimonio va a ser reflejo, ¿cierto?, de la voluntad de un creador. Ahora, no podemos asumir de partida que existe un creador para algunos seres humanos y otros surgieron de las plantitas, digamos, de los hongos, de qué sé yo, de cualquier parte, aunque hay algunos seres humanos que sí se prestan para ese tipo de posibilidades, digamos. Hay gente que surge y uno dice: ¿dónde salió este gil?, digamos. Sin embargo,
todos los seres humanos, por muy deplorable que sea su naturaleza, obedece a un diseño. Y en cualquier sociedad entonces va a reflejarse este diseño y esta voluntad de este creador. Y lo leímos, pero vamos a volver en este punto, sí existe un diseño respecto de la humanidad. No solamente de 1, 2, 3, 10 grupos humanos, étnicos, sino que de toda la humanidad en su conjunto. Otro punto, el siguiente, dice, la dicotomía entre religioso y civil es un producto... ¿Sí, ¿me ayuda Hanna con la siguiente? Ahí está. La dicotomía entre... Y les pido de antemano disculpas por las palabras rebuscadas, después las voy a explicar, digamos, pero me sirve para poner el marco. La dicotomía religioso-civil es un producto de la Ilustración y de los contractualistas europeos. Y la definición de contractualismo es que es una corriente de la filosofía política que piensa el origen de la sociedad y del Estado como un contrato original entre seres humanos por el cual se acepta la limitación de las libertades a cambio de leyes que garanticen la perpetuación y ciertas ventajas del cuerpo social. Recordemos que en esta primera etapa sería entonces, existe esta dicotomía religioso-civil y el camino que se siguió en el siglo XVIII, XVII, XVIII, XIX, a partir de ciertos pensadores muy ilustres del periodo de la Ilustración, respecto de los planteamientos de la filosofía política, es que existe una necesidad de desligarse de aspectos de filosofía moral o de religión o de otro aspecto, y existe una necesidad en las sociedades, decían estos pensadores, de llegar a un acuerdo social, a un contrato social en los cuales las personas se unan mediante sus convenios de voluntades, ¿cierto? O entregar o ceder sus soberanías particulares hacia un gobernante para que pueda haber cierta armonía y cierta orientación respecto de lo que se necesita en la sociedad para su establecimiento seguro. Lo que se está haciendo en la Ilustración es desligarse de aquello que era religioso, aquello que dominó Occidente durante más de 1000 años. La idea era básicamente la siguiente: ustedes cristianos produjeron mucho daño a las sociedades, las gobernaron de una manera tiránica y terrible. Ustedes producían las guerras que se están dando en ese tiempo, digamos. Hubo una guerra que duró 100 años, se llamó la Guerra de los 100 años. Guerras religiosas de grupos católicos, protestantes, etcétera. Entonces la idea de estos ilustradores, de esta gente de la Ilustración y de otros que siguieron estas corrientes, era, mira, vamos a deshacernos de esto. Ya ustedes tuvieron su oportunidad, ahora vamos a demostrar que lo religioso como matriz no nos va a servir. Vamos a surgir ahora a partir de acuerdos nuestros entre las sociedades de ciudadanos, ¿cierto?, para establecer aquello que necesitamos para este gobierno. De ahí surge lo civil, en oposición a lo religioso. Ahora, desde este movimiento en adelante, del siglo XVII para adelante, se empieza a plantear entonces esta dicotomía entre lo civil y lo religioso, y al Estado empieza a ocupar un papel central versus la religión o la iglesia, que se deja a un lado. Ahora, se le permite, ¿cierto?, una influencia en la sociedad, pero se le dice esencialmente: nosotros no tenemos nada que ver. Tu Estado vas a tener un papel, tu iglesia va a tener el tuyo, pero son ámbitos que van a estar separados. Y de esto ya tenemos 2, 3 siglos de influencia y preponderancia, digamos. Estamos viviendo en esta separación del Estado y de la iglesia. Ahora, no me voy a plantear si eso es bueno o malo. De hecho, hay muchos elementos muy positivos, hay otros elementos que quizás no sean tanto, pero es la situación histórica en la que nos tocó vivir. Como análisis, entonces, es que desde esta época contractualista, desde los pensadores que elaboraron la idea de contrato social, está Hobbes, está Locke, que son los principales, Rousseau también, va a surgir esta idea de separar y de establecer un contrato social como elemento asociativo entre los humanos. El siguiente punto dice que ajustarse a diseño, por tanto, es salirse del falso dilema de la dicotomía religioso-civil para asumir un punto de vista originario, fundacional, es decir, un punto de partida en el género humano. ¿Qué es lo que estoy diciendo con toda esta cháchara? Estoy diciendo que vamos a dejar un poquito en suspensión, vamos a hacer un paréntesis a esta discusión de lo civil, de lo religioso, del contrato social, de la influencia o no de la iglesia, de la moralidad de la iglesia, de todo lo que sea de la iglesia, para ir a un punto anterior, al siglo XVII incluso, anterior a la Edad Media y más allá, anterior a la cultura humana. Así de atrevido.
vamos a ir entonces a un origen que nos permita a nosotros poder entender qué es el matrimonio. Porque si decimos matrimonio y lo asumimos como civil, claro, tendríamos un tipo de respuesta y un tipo de actuar. ¿Qué es el actuar de la mayoría de los cristianos hoy día, de los evangélicos en términos generales, nominales sobre todo? Cuando se habla de matrimonio se piensa en la esfera civil. Ok, matrimonio de la iglesia puede ser que me case un pastor o que me case tal cura, etcétera, pero ya estamos en esa dicotomía, ya la asumimos. Pero quiero ir más atrás de esto. Ahora, en el siguiente punto, yo tengo me gustaría que me sigan en la lectura porque es lo que va a mover todo lo que viene más adelante. El diseño y la institución del matrimonio entre un hombre y la mujer son anteriores a la cultura humana, de modo que no admite un influjo impropio de los mismos, lo cual puede quedar sujeto a la consideración de distorsión o hecho contranatural cuando escapa a lo que Dios establece por su palabra. Lo que constituye un matrimonio es aquello que sigue el diseño o modelo bíblico de tal institución. Y aquí, al decir esto, vuelvo a tener más problemas que anteriormente. Digamos. O sea, en vez de resolver los problemas, los estoy abriendo cada vez más, me estoy metiendo en cada forro. Digamos. Espero salir vivo de esto. Pero el punto está en que estoy planteando de que existe un diseño y una institución, así la llamo aquí, del matrimonio, mediante la cual vamos a establecer que anterior a la cultura de los hombres existe ya un deseo y una voluntad explícita del Creador para las criaturas. Existe ese diseño, eso es lo que digo. La gente nos va a decir, no existe ningún diseño. Es más, es fácil refutarlo según ellos, porque dicen, mira los modelos de familia que hay en la sociedad nuestra. ¿Existe un modelo familiar? Hay tipos de familia, hay familia de acá, constituida por esto. Entonces se nos dice, viste que si hubiera un modelo, la sociedad tendría que reflejar ese modelo. Entonces lo que yo voy a estar diciendo, ok, vamos a ver si existe este modelo y de haberlo, qué es lo que sucedió en el tiempo para que esto aconteciera tan mal, digamos. O sea, si hay un modelo, entonces ¿por qué la gente no sigue este modelo? Lo vamos a ir viendo. Pero mi punto de entrada entonces es que el diseño y esta institución de matrimonio entre un hombre y una mujer son anteriores. En el siguiente punto voy a recurrir entonces a los textos donde comenzamos esta introducción. En Génesis 1, 26 al 28, volvemos a leer, lo leo yo. Entonces dijo Dios, hago un paréntesis, está hablando Dios en el origen, ¿cierto?, de todas las cosas, en el Génesis, y es obvio que está creando al ser humano acá. De hecho dice, hagamos al hombre nuestra imagen. Obviamente el hombre todavía no estaba, digamos, o sea, recién lo está fabricando. Fabricando son extraños, como industria, ¿sí? Procesos industriales. Lo está diseñando y lo va a llevar a efecto en su trabajo de sus manos, pero está determinando, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir, Dios en conversación consigo mismo, en las personas, en las relaciones intratrinitarias, como conocemos en teología, está hablando con las demás personas y está diciendo, nosotros vamos a hacer al hombre y lo haremos a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Es una decisión de Dios. Dios toma la iniciativa al respecto, no hace un censo. Sería ridículo Dios convocando un censo. A ver, levanten la mano todos los que estén de acuerdo en crear al hombre y a la mujer. Y mira para el lado así como que... Ok, ya que no hay voces ni manos alzadas, vamos a proceder. Obviamente Dios está tomando la decisión de manera unilateral y va a tener una voluntad clara de hacerlo. Entonces, punto número 1, establecimiento del imago Dei, varón y hembra los creó. Imago Dei es una palabra latina para imagen de Dios. Cuando la lean por ahí, ustedes pueden repetirla y pasan por culto, digamos, y eso es lo que hago yo, digo. Yo repito lo que leo en los libros y todos dicen, no, este gallo debe saber teología. Digo. Es una manera de engañar a los demás, pero tiene ciertas utilidades. Así uno pasa por culto. Establecimiento del imago Dei, es decir, de cómo el hombre vino a ser imagen de Dios. A imagen de Dios los creó, como leímos recién, hombre y mujer. Este punto a mí me parece fundamental. Dice, y por eso elegí expresamente la versión Reina Valera y no la NBI. Hay veces en que son funcionales ambos textos porque sirven para ciertos propósitos y la descripción que hace de este pasaje es más potente para lo que yo quiero mostrar.
Varón y hembra los creó. Es decir, cuando Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza, crea a un ser. Pero resulta que el texto nos dice que son dos seres, porque dice varón y hembra los creó. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la imagen de Dios? No voy a entrar a qué es la imagen de Dios en el hombre, pero ¿en qué consiste este ser creado? Consiste, en el fondo, en dos seres. La imagen de Dios que posee el hombre es la misma imagen de Dios que posee la mujer. No hay una imagen de Dios aparte de ambos sexos. ¿Ya? Eso de entrada. Por lo tanto, cuando dice varón y hembra los creó, los seres humanos son hechos a imagen de Dios, varón y hembra. Y eso marca una gran diferencia. No solamente con otras religiones y otras filosofías, sino que de entrada nosotros estamos diciendo que existe una misma naturaleza, una unidad en ese sentido. Porque la mujer fue tomada del varón. Es cierto que fue creado primero el varón, pero no existe en este hecho de que haya sido creado una superioridad del varón, y tampoco existe en el hecho de que la mujer fuera creada después una inferioridad de ella respecto del varón. En mi opinión personal, y es muy personal, como todas mis opiniones que son personales, que soy un genio, en mi opinión muy personal, Dios dejó para el final lo mejor. Con eso les puedo decir un poco cuál es mi postura al respecto, digamos. O sea, la mujer implica un gesto creacional de Dios extraordinario. A la iglesia se le compara a una mujer y no a un varón. La mujer posee en sí misma, en su naturaleza biológica, una posibilidad maravillosa que no tenemos los varones. Nosotros los varones tenemos un dolor de guata y se nos acaba el mundo, digamos. La mujer tiene un dolor extraordinariamente bello a través de la posibilidad de la fertilidad y fecundidad. Yo lo voy a ver un poco más adelante. Pero la mujer encarna, desde el punto de vista de la creación, algo final, una especie de sello final de la creación, aunque el varón en la Escritura es señalado como cabeza, ¿cierto?, de la relación de pacto. Sin embargo, existe un hecho en la mujer que es muy misterioso, no lo vamos a resolver, es altamente especulativo, pero yo creo que la mujer encarna algo maravilloso y es la razón por la cual los varones nos deshacemos por las mujeres. Ahí podría citar a Arjona, pero no sería bonita la referencia. Además que estoy siendo grabado, se burlarían de mí eternamente. El punto está en que la mujer va a representar junto con el varón aquella imagen de Dios, porque ambos fueron creados a imagen de Dios. El siguiente punto dice que les da la bendición de la fertilidad o fecundidad. La poseen, no hay que pedírsela a los dioses ni recrearla en rituales idolátricos paganos. La bendición de la fertilidad es cuando Dios les dice que fructifiquen y que se multipliquen por sobre la tierra. La fertilidad va a ser aquella opción potencial que tienen los seres humanos de poder replicar la especie y perpetuarla. Hay muchas maneras de definir qué es la fecundidad, la fertilidad, la multiplicación, la fecundación. Estuve estudiando este tema y podría dedicarme horas, digamos, es fascinante. Sin embargo, el punto de la bendición de la fertilidad, y lo que quiero destacar acá, que es exactamente como dice la palabra acá, una bendición. Dios bendice a los seres humanos con esta capacidad. A algunos seres humanos les privó de esta bendición por alguna razón soberana que Él conoce, pero es una bendición que comparten los seres humanos en términos generales y, ojo, que también poseen los animales. También Dios los bendice a los animales con esta bendición de la fructificación o de la fertilidad. Y está en el mismo texto un poquito anterior al que leímos nosotros. Dice que bendijo Dios a los animales y les dio la posibilidad de multiplicar. Ahora, eso explicaría muchas cosas de por qué algunas personas parecen querer fructificar como animales, digamos. Pero sería odioso de mi parte. Pero es un asunto compartido con el resto de la creación. No es propio solamente de los seres humanos. También hay una bendición de fertilidad en otros seres vivos. A diferencia de otros seres vivos, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Eso dice el texto, por lo tanto es un elemento que va a ser distintivo. La poseemos los seres humanos, no tenemos que pedir a los dioses ni recrearla en rituales idolátricos paganos. En el siguiente punto, me llamó la atención a mí que el texto dice que les llama a la multiplicación y al gobierno de toda la creación. El texto dice sobre la tierra, sobre los peces del mar, sobre las bestias que se arrastran, etc. Es decir, este llamado a sojuzgar la tierra, a este gobierno de la creación es completo. No hay ámbito en el cual el hombre esté excluido de este llamado a gobernar. Y esto es maravilloso, porque gobernar o sojuzgar la tierra es un elemento que proviene de Dios, que constituye la naturaleza humana y está de alguna manera puesta en cada uno de nosotros como parte del género humano. Recordemos, Dios creando, Dios estableciendo.
Aquí no aparece el ser humano diciéndole, oye Dios, yo creo que podría hacerlo así, porque por este lado acá de derecho yo tengo una... El hombre no le da indicaciones a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Dios está creando, está desarrollando y le está impartiendo al género humano esta decisión suya. En el siguiente punto, Dios creó un varón y una ayuda idónea para él, que es llamada mujer, de su misma naturaleza. No superior ni inferior, igual a él, porque de él fue tomada. Eso ya lo dije, me adelanté, así que sigo en el siguiente punto. Un varón no es ayuda idónea para un varón, ni una mujer ayuda idónea para una mujer. Ahora, esto yo lo puse, es una conclusión, pero lo puse aquí mañosamente porque quise destacar este punto antes que se me olvide más adelante. Que en el texto nosotros vemos que hay una ayuda idónea para el varón. La decisión de Dios es hacerle una ayuda al varón que estaba solo, pero no encuentra ayuda idónea desde el punto de vista de alguien de su mismo género. Le crea al varón una ayuda en términos de hacer otra, en términos de esa otredad establecida en un género diferente. Más adelante vamos a ver por qué, digamos, hay 2 o 3 por qué explica esta diferencia entre hombre y mujer, pero efectivamente existe una complementariedad, un complementarismo entre ambos, que va a ser el motivo por el cual nosotros desarrollamos no solamente la introducción de esta serie, sino también la serie misma. Imagínense el Cantar de los Cantares, si no hubiera esta complementariedad no tendría mucho sentido, digamos. Es más, sería como un poco redundante, digamos. Pero ¿por qué adquiere esta dimensión de hermosura, incluso la complementariedad? Vamos a ir viendo más adelante. En la siguiente letra, en la C, institución del matrimonio, quiero ir de plano a un aspecto que yo he venido desarrollando este tiempo. Puede que esto sea una completa locura, ustedes la pueden refutar si quieren, pero es algo que yo he venido trabajando, leyendo de otros hermanos, averiguando por muchas fuentes, y he llegado a las conclusiones siguientes que me parecen las más adecuadas para poder dilucidar si acaso el matrimonio es de una institución humana o divina y en qué consiste esto. Ahora, el texto tomado acá es Génesis 2:24, que leímos recientemente, que dice: dejará el hombre padre y madre, se unirá a su mujer y serán los dos una carne. No dice los dos, serán una sola carne. Este texto pequeñito, un versículo de la Biblia, ha servido de base para los que ya han tenido conmigo la tortura de las consejerías prematrimoniales. Por aquí está Ricardo, está Leonor, y aquí hay otras parejas más en las cuales han tenido... yo he tenido el placer de hacerlos sufrir, digamos. Las consejerías prematrimoniales consisten esencialmente en persuadirles de que no lo hagan, pero he fracasado en todas, digamos. Se han decidido casar de todas maneras las parejas. La idea que me ha tocado en suerte, en la bendición en realidad, de poder compartir con estos matrimonios es esencialmente este texto: en qué consiste esta relación del hombre y la mujer y por qué es una institución del matrimonio. Así es que vaya para ustedes también esto. Aquellos que ya lo han oído de alguna manera podrían tener una visión de qué es lo que quise decir, y lo dije tan mal. Ahora espero decirlo mejor, digamos. Entonces, basado en Génesis 2:24, el primer punto es que el hombre deja al hombre, o sea, a su padre y a su madre. Cuando hablamos de institución del matrimonio, estamos hablando de que Dios, en su decisión y su voluntad propia, establece este texto como fundacional para el género humano y lo hace anterior a la cultura. Por eso es lo que yo decía un poco antes. Cuando Dios está diciendo esto, fijémonos en el contexto. ¿Dónde estaba Adán? Estaba Pilucho por ahí, y Eva también, ¿verdad? ¿Había la posibilidad de una cultura ya desarrollada de Adán y Eva? Podríamos decir que no. De hecho, no lo había. No hay una decisión de Adán y de Eva como seres, ¿cierto?, de haber gestado o haber promovido un tipo de cultura que llevara a Dios a estas consideraciones. No es que Dios diga, chuta, en realidad, con todo lo que han hecho Adán y Eva, me veo la obligación de institucionalizar el matrimonio porque en realidad andan... No, Dios crea al hombre y en el momento de crearlo instituye esto que yo llamé la institución del matrimonio. O sea, no yo, digamos, pero varios autores y muchos lo vemos de este modo. El primer punto está en 3 facetas particulares. La primera es que el hombre deja a su padre y a su madre. ¿Qué hace el varón? Toma la iniciativa, porque dice el texto dejará el hombre, no dice la mujer,
pero por alguna razón, más adelante podríamos explicarlo, en qué consiste la cabeza del varón respecto de la mujer. El varón toma la iniciativa de dejar a su padre y a su madre, y es una iniciativa que tiene que consistir en lo siguiente. En el número 1, el 2 dice se unirá a su mujer, y el 3, los dos serán una sola carne. Y ahora sí, voy a desarrollar uno por uno. Me equivoqué en el PowerPoint, pero bueno, me he equivocado en tantas cosas. Ahora el siguiente, ahí está. ¿En qué consiste esto de el número 1 de dejar el hombre padre y a su madre? En el número 1 yo veo lo siguiente, no sé si ustedes están de acuerdo, pero veo que en el 1 se cortan los lazos parentales de dependencia. Es decir, al dejar hombre y padre y madre, lo que va a haber en que el varón va a cortar esta dependencia parental, que es hetero y monógama, para establecer una nueva familia. ¿Qué quiere decir que el hombre corte esta dependencia parental? De que el varón ya está establecido, ya está constituido en cierta edad para poder lanzarse hacia la experiencia de una nueva familia, la cual deja, porque dice dejará. Entonces ya el hombre deja aquello que lo acogió a él en este núcleo familiar para constituir una nueva familia. Por eso dice dejará hombre y padre y madre. Para aquellos que niegan que exista un modelo de familia, de entrada ya está la refutación de este hecho. ¿Qué es lo que deja el hombre? Deja a padre y madre. No deja a padre y padre, no deja a madre y madre, no, ¿se entiende? Hay roles ya asignados. Lo que deja el varón entonces va a ser este núcleo familiar que ya existe. Pregunta, ¿a quién dejó Adán, digamos? Dejó a mamá, se entiende que el tiempo verbal, por lo menos a mí me da la idea y me ayuda a entender de que esto es algo que se va a constituir desde Adán para adelante. Ahora, en estricto rigor, los tiempos verbales en hebreo debiera ser por esto: deja el hombre a padre y madre, etcétera, se une a su mujer. Pero en el texto paralelo a esto, cuando le preguntan a Jesús respecto del texto y Jesús responde con este texto, en el griego del Nuevo Testamento están los tiempos verbales futuros, o sea, dejará, aparece de nuevo el futuro. Por lo tanto, me da la impresión de que debiera ser una interpretación más adecuada, aquella de dejará, aunque no es futuro, no sé qué tiempo verbal es eso, o sea, algún profesor me podría decir, pasa adelante nomás y nos da una explicación. Pero lo hará en términos de cortar estos lazos parentales de dependencia. No corta la relación, o sea, no deja de ser hijo de su papá, no deja de ser hijo de su mamá, corta este lazo parental de dependencia. Ya no depende de papá, no depende de mamá, se lanza a este nuevo proyecto de familia. Estamos hablando entonces de la institución del matrimonio. Como segundo punto, dice que toma la iniciativa como cabeza de la relación. Esto ya lo habíamos mencionado. Él es llamado a tomar esta iniciativa. No es llamada a la mujer, sin embargo, la mujer obviamente va a tener que tomar una decisión al respecto. Imagínense que yo me acerco a mi novia y le digo, ¿sabes qué? Tomé la decisión de dejar padre y madre, así que vas a tener que casarte conmigo. Y la novia me dice, podría haberme preguntado, así que primero quiero ser tu novia, digamos. O sea, hay obviamente una decisión que hay que tomar en conjunto, y esta decisión es para toda la vida, por lo tanto va a implicar una voluntad profunda. Es una decisión de ambos, obviamente. Pero la iniciativa en este caso la va a tomar el varón, por lo menos en el texto, y toma la iniciativa como cabeza de esta relación. Ahora, no me voy a meter en esto que significa ser cabeza. Otros expositores lo harán, que se hundan ellos en el pantano, no yo, digamos. Así que va a ser explicado de todas maneras en qué consiste. Vamos a ver entonces que en el siguiente punto, en su etapa final de desarrollo, es decir, entrando en la etapa adulta, ya está plenamente capacitado para configurar otro núcleo o unidad fundamental de la sociedad que conforma, para llevar adelante la bendición de la fructificación y el mandato cultural, es decir, sujuzgar la tierra. Cortar los lazos parentales de dependencia implica un cese de la relación de dependencia de la esfera familiar, de protección y cuidado, para saltar a ejercer lo propio en nuevos humanos engendrados en un nuevo núcleo familiar. Entonces, si el tipo es llamado a dejar padre y madre, es porque está cortando esta dependencia y está llamado a establecer esta nueva relación con su potencial nueva familia. Y en el siguiente punto,
Los futuros constituyentes del matrimonio y por lo tanto de la nueva potencial familia cortan esta dependencia paternal para asumir el liderazgo en sus respectivos roles en sus futuras relaciones con posibles nuevos miembros de la familia. Todo eso dentro de cortar los lazos parentales de dependencia. No vemos, o por lo menos yo no veo en este punto, una posibilidad de permanecer con papá y permanecer con mamá y decirles, papá, mamá, necesitamos tener muchos hijos, cuídenlos ustedes, nosotros nos vamos a dedicar a nuestros proyectos profesionales, etcétera. Como sucede, por ejemplo, entre los Rapa Nui. Es muy curioso esto, me llamó muchísimo la atención. La cultura Rapa Nui son los abuelos los que cuidan a los hijos. Los hijos engendran seres rapanuienses, vienen al mundo y la pareja se dedica, entre comillas, a consolidar su relación, a pasarla bien, a establecerse como pareja, y son los abuelos los encargados de la crianza. Después estos papás van a hacer lo mismo con los nietos, etcétera. Me parece una cultura muy extraña, muy pintoresca si uno quiere, digamos, pero lo más llamativo es que es desde ese punto de vista contra este diseño. Los que son llamados a cortar los lazos parentales de dependencia en todo ámbito son los que configuran o constituyen el núcleo de la nueva familia. Esto es porque es la necesidad de dejar padre y madre. En cuanto a la relación de dependencia. Bien, eso es respecto de el número 1. Ahora vamos al punto número 2. Se unirá a su mujer. Aquí se me pone la cosa cada vez más difícil. Espero que no están muy aburridos, ¿cierto? Yo estoy entretenidísimo, digamos. Espero que ustedes también vayan teniendo se unirá a su mujer entonces. Vamos dilucidando esta institución del matrimonio. El casamiento, boda, ceremonial nupcial, enlace, alianza, matrimonio, unión, etcétera, tiene muchos nombres en esta relación misma, que consiste en la ceremonia o rito, ya sea religioso o civil en nuestros tiempos, mediante el cual se celebra la unión del hombre y la mujer. Implica la participación de testigos de la comunidad, sea juez civil por parte del Estado o de miembros de la comunidad religiosa de los novios, etcétera, quienes dan fe de la voluntad de ambos por pasar al estatus matrimonial. Marido y mujer, en este caso esposo, esposa, cónyuges, y después de la cual queda constituida formalmente la alianza o pacto de los contrayentes. El título de esta serie, entonces, el subtítulo era, ¿cierto?, el sexo, la amistad y el compromiso en este pacto matrimonial. Estamos hablando de que esto tiene una unidad centrada o establecida en el concepto de pacto. Y aquí es donde se comienzan a ver ya un poco más claro la idea de pacto, en qué consiste este pacto. Cuando la Escritura está diciendo se unirá a su mujer, está estableciendo desde mi punto de vista la necesidad de este ceremonial, de esta manera clara para la comunidad de establecer esta relación. Que le conste a los miembros de la comunidad que hay una nueva pareja dejando padre y madre y estableciendo una nueva familia. Y esto se hace de manera comunitaria. En todas las culturas sucede igual. Es tan importante para la cultura, para la tribu, para el clan, para la sociedad en general, para lo que sea el grado de desarrollo que alcanza la sociedad. Es tan importante este ritual que es parte vital de sus rituales. El casamiento o la boda, o como sea que se llama, es parte de, como digo, de aquello que se celebra para decirle a los demás que ya están los contrayentes casados. Es un ritual, es una ceremonia, podemos verlo de muchas maneras. Y en este sentido, claro, cultural y contextualmente es diverso, ¿ya? Sin embargo, ¿qué estaría sucediendo con esta diversidad? Desde mi punto de vista, estaría confirmándose que es algo conforme a diseño. Sea como sea que resulta esta ceremonial, existe algo en las culturas que necesita, digamos, expresarse en términos de comunidad. Aquello que se establece en términos comunitarios para la nueva pareja, con todos sus rituales, desde los más estrambóticos hasta los más profundos simbólicamente, existe aquello que nosotros llamamos boda, casamiento, etc. Siguiente punto es que en esta se unirá a su mujer, existen promesas y declaraciones mediante las cuales, ante testigos de la comunidad, se obligarán a mantener la estructura de este pacto y de resguardarse el uno al otro en amor. Este en amor es respecto de una cultura en cierto modo más avanzada o más
establecían el concepto del amor. Hay culturas en las cuales el amor no es tema, digamos. Hay veces en que los matrimonios se celebraron sin que hubiera amor, sino que hubieran las decisiones de familias, por ejemplo, para unirse en términos de conveniencia, para perpetuar ciertos elementos de riqueza, de nombre, etcétera. Había muchas maneras de convenir matrimonio, digamos, y no se les preguntaba a los novios si tenían el deseo de casarse, se casaban solamente. Hay historias maravillosas, hay por ahí de Luis XVI y de, ¿cómo se llama la reina famosa? Bueno, María Antonieta, gracias, muchas gracias. No te lo reveló sangre ni carne. No se acordaba de la historia, ¿no? En los cuales ellos fueron arreglados sus matrimonios. Con el tiempo tuvieron muchos problemas y finalmente llegó una relación a establecerse medianamente bien, pero no había la matriz del amor como nosotros consideramos. Se celebró sí una boda, se estableció un ritual específico, etcétera. Y eso da fuerza a lo que quiero tratar de decir, que existe la cultura, en las culturas en general, de unirse a su mujer. Les consta a todos que se están uniendo. El siguiente punto es que ahí está el último punto. Entrega de elementos o símbolos que representen el pacto conforme al ritual respectivo. Entonces los contrayentes van a estar estableciendo este pacto, esta unión de relación en la que se obligan ellos de algún modo a ciertas condiciones que pueden nacer de la cultura o no, pero ellos deciden establecer esto y se entregan elementos o símbolos que representan, ¿cierto?, este pacto. En la cultura occidental, influida sea por Roma, por el Imperio Romano, que marcó muchísimo, ¿no?, en términos de derecho del matrimonio y en términos también de rituales, se entregan diferentes elementos, digamos. A través de las culturas ha sido muy extraño. Yo leyendo este asunto me entretenía de los modos tan extraños de ofrecer animales, de ofrecer cosas muy estrambóticas. Y en general hay algo que se entrega. En nuestra cultura actual, nosotros entregamos estas argollas que llaman de la alianza, ¿ya? Son cosas que se entregan y se pierden rápidamente. Hay varios aquí que ya la han perdido una o dos veces. Pero que sin embargo, amén, representan simbólicamente algo respecto de este pacto o de esta unión. Son elementos simbólicos, ¿verdad? No son necesariamente aquello que... Sin embargo, como ustedes habrán visto, los que son fanáticos de Facebook o de las redes sociales, como yo, o algunos más que yo incluso, no, mentira, no hay nadie más fanático que yo, habrán visto un video que se hizo viral en una escalera mecánica de un tipo que viene bajando y una mujer muy guapa ella que le roza la mano y se da vuelta y le hace unas insinuaciones. ¿Han visto ese video, no? ¿O soy el único vicioso que...? Ya, lo han visto entonces. Y el tipo se da vuelta y mira a esta y le hace un gesto que no y le muestra el dedo anular. Obviamente tenía algo en su dedo anular, digamos, que es un objeto similar al que yo les paso a presentar. El hecho es que esto representa simbólicamente en este mensaje de este hombre que él lo sentía mucho, profundamente. Es más, uno puede leer entre líneas: cuánto lo siento, damisela. La verdad, estoy sentido por tu frustración. Pero en el fondo mira, yo estoy casado, ¿ya? Esto representa, ¿cierto?, simbólicamente que el tipo estaba casado, así que paso por ahora. ¿Se entiende, no? Hay elementos que representan... Ahora, ¿qué está diciendo esto? Que existe entonces la cultura, y en nuestra cultura no escapa a ello, la necesidad de representar simbólicamente esta unión. Y esto obedece, desde mi perspectiva, a diseño. Y en el punto número 3, serán los dos una sola carne. Primero, entonces, estaba esto de dejar padre y madre. Segundo, existe este ceremonial, esta boda. Y tercero, existe una culminación de este proceso que es parte final de la institución del matrimonio, en la cual se produce la consumación de la constitución del pacto mediante la unión sexual, que es el sello del vínculo. Desde mi perspectiva, la unión sexual es sello de este vínculo. Podría demostrarlo, pero en realidad me voy a detener en tiempo en este punto, pero un pacto requería un sello. Todo pacto en la historia, no solamente bíblica, sino que en las diferentes culturas, requiere de un sello de vinculación o de comprobación de este pacto. Ya, yo pactaba en la antigüedad con alguien, tenía que matar un animal y rociar la sangre de este animal, etcétera, y había que tener un elemento distintivo de este sello. Si alguien hacía alianza con otras personas, se levantaban unas piedras
o monumentos, ¿cierto?, que recordaban este pacto entre diferentes familias, etcétera. Había la necesidad de establecer símbolos, ¿cierto?, pero el pacto mismo quedaba establecido por estos sellos. Y en este caso, en la unión matrimonial, finalmente se produce la consumación por la constitución de este pacto mediante la unión sexual, que es el sello del vínculo. Es decir, serán los dos una sola carne, está expresado en la naturaleza misma de la unión sexual, de cómo se produce este ser uno. Ahora, no es solamente esto lo que une a un hombre con una mujer. Sin embargo, Pablo va a estar diciendo que por causa de las fornicaciones, esta es la realidad. Si un hombre se une con una ramera, un cuerpo es con ella, dice. Se une con ella. Entonces, él recomienda que no se haga esto en términos de cómo unir a los miembros de Cristo con una ramera. Por lo tanto, existe un misterio respecto de esta unión o esta vinculación a través del sello como la presentación de la unión sexual. La unión sexual entonces fue diseñada para establecerse como este sello de este pacto. Y se va a perpetuar, ¿cierto?, a través de una sexualidad. Otros expositores van a estar hablando de esto, pero va a haber un desarrollo pleno de esta sexualidad en la unión del matrimonio. Ahora, es la consumación. En estos tres pasos, entonces, culturalmente, lo que yo he visto es que se produce esto. Hay excepciones, obviamente, pero hay culturas que no necesariamente han sido teístas, judeo-cristianas, que han llevado el orden de una manera distintiva, digamos. Pero, sin embargo, el patrón sigue siendo esto. Se produce este apartarse a los novios de la familia, se produce una ceremonia y finalmente hay una unión entre ellos y una consumación de esta relación en base a la unión sexual. Entonces, en estos tres ámbitos yo veo que se desarrolla lo que Dios instituye como matrimonio. Volvamos entonces para atrás. ¿Qué sería la institución del matrimonio? Esta decisión de Dios mediante el texto de Génesis 2:24 de dejar claramente establecido que el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer y los dos son una sola carne. Conclusiones de esto es que el diseño heterosexual y monógamo está claro en este texto. Si me quieren contradecir, estoy abierto a que lo hagan, digamos, pero a mí me parece de toda sensatez y una evidencia muy clara de que el diseño del matrimonio es heterosexual y monógamo por razones evidentes del texto mismo. El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su, dígalo fuerte, mujer, no es una mala palabra, mujer. Se une a su mujer. El hombre se une a unas mujeres. ¿Cuántas mujeres se une? A su mujer. Por lo tanto, en diseño, el matrimonio es, en su institución, heterosexual y monógamo. Se une a su mujer, una. La pregunta es salta de cajón, digamos, ya que ustedes me quieren contradecir en más, les veo sus caras de contradicción. Ya que quieren refutar esto, o alguien que quisiera hacerlo, podría decir, oye, pero entonces la Biblia se equivoca, porque la Biblia menciona casos de patriarcas, incluso que tuvieron dos esposas. Ah, te pillé. Ahí está Jacob, ¿cierto? Tuvo dos esposas, no tuvo una sola. Entonces, desde ese punto de vista, entonces, va a haber una distorsión de este diseño, a causa, desde mi perspectiva, del pecado. Va a haber una manipulación de este diseño, un deseo de los seres humanos por querer torcer y violar este diseño y querer jugar con las propias reglas. Es decir, ok, no vamos a tomar tan en serio este diseño, vamos a vivir por nuestras propias decisiones respecto de lo que vamos a hacer con el matrimonio. Y ahí está la Biblia describiendo esto. ¿Se entiende, no? Hay en la Biblia, honestamente, una descripción de tipos de familia que surgieron de esto, de esta distorsión de diseño, y Dios no es que las avale ni que le ponga su firma, sino que en el fondo van a ser resultados de la consecuencia del pecado. Hombres con dos esposas, con muchas esposas. Vamos a tener al rey David, al rey Salomón, ¿cierto? Con concubinato. El rey David, el dulce cantor de Israel, el varón conforme al corazón de Dios, el perla con concubinas. Con esposas legales, con esposas que no son tan legales, va a tener una affair por ahí con una esposa, o sea, con una mujer que no era su esposa. El Señor lo va a arrepender duramente por esto, pero vamos a ver que el rey David, este varón conforme al corazón de Dios, sufrió el influjo de su cultura. Tuvo concubina, el concubinato fue una práctica de las naciones antiguas para precisamente perpetuar la sangre del rey. La idea era que en la sangre el rey
poseía un elemento particular que había que ser preservado en diferentes príncipes, ¿ya? Varias esposas. De hecho, el concubinato no tiene que ver básicamente para el disfrute sexual de los reyes. El concubinato tiene que ver para la perpetuación de la corona y de los valores y de la sabiduría y poder que encarnaba este rey. Hay una cosmovisión detrás de todo esto, pero básicamente es una etapa que sufre David, sufre Salomón, sufren personajes de la Biblia y se relata. Entonces, que aparezcan en la Biblia no nos permite a nosotros, creo yo, establecerlo como modelo. ¿Y cómo? Entonces lo lamento por el profeta de Peñarolencia que me está escuchando. No le sirve apelar al Antiguo Testamento a estos elementos como para poder justificar su conducta de tener muchas esposas, digamos. En Chile ya eso es ilegal, digamos, por lo tanto se maneja en la clandestinidad. Podría irse a otros países donde posiblemente podría practicarlo. Pero la poligamia va a estar conforme a otras decisiones culturales y no conforme a diseño. Es lo que quiero decir. No vemos la posibilidad de la poligamia ni el concubinato en el diseño que vemos acá. O sea, no deja al hombre padre y madre para unirse a su harem, ¿ya? Sonaría muy interesante para muchos varones que puedan mantener esta situación económica y física, digámoslo. Es un esfuerzo en muchos sentidos, digamos. Es decir, podría prestarse para que uno diga, bueno, si depende de mí, entonces yo puedo instituirlo de la manera que yo quisiera. Pero hay una institución del matrimonio. El siguiente punto, ¿dónde estamos? Exactamente, no son más dos, sino una sola carne. Hay un texto maravilloso en Mateo 19, de versículos 3 al 6. Unos fariseos le preguntan al Señor respecto del adulterio. Entonces el Señor responde, en realidad, mira, Moisés les permitió a ustedes divorciarse por la dureza del corazón de ustedes, pero no porque fuera así en el principio. Y Jesús ocupa la palabra en el principio. No era así en el principio. Y lo que está haciendo Jesús maravillosamente es validar el texto de Génesis 2:24, pero también ampliarlo. Lo amplía porque dice el Señor Jesús en este texto, lo que Dios, por lo tanto dice, una vez que cita Génesis 2:24, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Es maravilloso. El único que puede ampliar la palabra de Dios va a ser el Dios mismo. Para los que están en catecúmeno, ahí hay otra demostración de la divinidad del Señor en términos de establecer que Él es Dios, ¿ya? Solamente Dios puede añadir a su palabra sin ningún problema. Entonces cuando Jesús responde a estos judíos, le está diciendo, miren judíos, no le dice así, obviamente, yo lo estoy poniendo claro. Lo que ustedes se les olvida es que al principio las cosas eran del siguiente modo. Por tanto dejará el hombre padre y madre, y cita el texto. ¿Qué está haciendo Jesús al citar este texto para responder al problema del adulterio? Está diciendo que la institución del matrimonio es una, obedece a estas características, y el Señor Jesús añade, por tanto, como una conclusión, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Pregunta, ¿quién unió a Adán y a Eva? ¿Quién unió a los siguientes matrimonios después de Adán y Eva? Según el Señor Jesús, los unió Dios. Ahora, esto ya se ha dicho, el pastor lo ha dicho desde el púlpito. El Señor pescó a Adán y a Eva, hizo una ceremonia, Él fue el testigo de esta ceremonia, testigo del pacto, no recibió las argollas, por alguna razón que no entiendo todavía, pero podría haber estado yo para prestar algún servicio. Y desde ese punto de vista el Señor los une. Y Jesús lo ratifica, Dios los unió. Lo que Dios unió entonces, va a decir Jesús, no lo separe el hombre respecto del divorcio. Dios los ha unido en matrimonio. Y el siguiente punto, complementarismo biológico de la progenie. Esto es complicado, voy a ver si es que ahora lo entiendo, voy a leerlo para ver si lo entiendo. El complementarismo biológico de la progenie. Cada ser humano es el resultado natural de la unión sexual de dos progenitores distintos. El Creador dispuso que cada miembro de esta unión con estructura de pacto que llamamos matrimonio esté dotado exactamente de la mitad cromosómica que se necesita para que al unirse a otra complementaria surja lo que llamamos otro ser humano. Esto es evidente, digamos. ¿Por qué los seres humanos pueden llegar a ser una sola carne y cómo se evidencia o se manifiesta esta una sola carne? En que maravillosamente los gametos están divididos. Hay un gameto masculino, hay uno femenino y ambos se necesitan en esta complementación maravillosa, ¿cierto? No les voy a hacer una descripción de la biología, como el espermatozoide invade al óvulo, hace una toma de la pastilla ahí, ¿cierto? Entra a sus, y etcétera. Lo que hace el óvulo con el espermatozoide es llevar a cabo esta complementariedad.
De manera que se manifiesta esta unión en una sola carne, y donde más queda reflejada esta una sola carne es en nosotros como resultado de esta unión. Y lo encuentro maravilloso. ¿Cómo comprobamos que papá y mamá se hicieron una sola carne? O nuestros progenitores, para no hablar de papá y mamá, nuestros progenitores fueron una sola carne en este que está hablando, en esta maravilla que está hablando frente a ustedes. O sea, ¿qué más evidencia de que ellos fueron una sola carne que yo como resultado de esa relación? Las cosas extrañas que se le ocurre hacer Dios, bueno, Dios lo diseñó de ese modo, digamos. No hay clonación, hay una complementariedad en la relación que implica más adelante este fruto que va a ser potencialmente un nuevo ser humano. ¿Se entiende? La progenie es esta capacidad de la descendencia. Siguiente punto, la sexualidad no está restringida a la progenie, sino como expresión integral de la entrega y amor mutuos. Me queda muy poco tiempo, así voy a ir muy rápido. Esto va a ser tratado más adelante, pero la sexualidad no va a estar solamente dirigida a la fructificación, y desde ese punto de vista no creo que sea conveniente plantearse en términos de lo que plantea el Opus Dei o otros grupos, de que el sexo es para la procreación. O sea, si queremos tener sexo, tenemos que estar dispuestos a que surja dentro de esto la progenie. Yo entiendo que la sexualidad está también creada para el matrimonio, va a estar más adelante detallado este asunto. Por lo tanto, la sexualidad es un elemento para el disfrute de la pareja, para el goce de la pareja, y no está exento de esto la pareja cristiana. Por lo tanto, es un elemento del cual nosotros podemos disponer. Si Dios nos llamó a sojuzgar toda la tierra, los animales, toda la tierra, los peces, ¿estará fuera de este ámbito de sojuzgamiento la planificación familiar, por ejemplo? Yo entiendo que no. Ahora, es una decisión personal, pero yo entiendo que una buena decisión va a ser aquella que comprenda el objetivo y la profundidad de la sexualidad y cuál es el ámbito en el cual nuestros hijos están viniendo al mundo. Termino entonces que la sexualidad como expresión de la pertenencia del uno al otro. Está en 1 Corintios 7 eso, se los dejo para que ustedes lo lean, no voy a alcanzar a explayarme en esto, digamos, pero es una expresión de pertenencia. ¿Qué dice Pablo? Que no nos pertenecemos el uno al otro. El cuerpo del marido no es para el marido, sino que para la mujer. El cuerpo de la mujer no es para la mujer, sino para el marido. Y también llama a no negarse el uno al otro, que es una de las frases favoritas de los maridos. Esposa, mira lo que dice aquí: no os neguéis el uno al otro. Entonces, se acabaron dolores de cabeza, Entonces ahí es cuando la esposa nos manda a lavar los platos, a lavar la ropa. ¿Querí? Ya. Hay hartos platos que hacer. Entonces, ahí hay aplicaciones prácticas para esta sexualidad como expresión de pertenencia del uno al otro. Voy rapidito. ¿Hacia qué apunta el matrimonio? Grande es este misterio. En Efesios 5, no lo voy a leer, pero en Efesios 5, Pablo plantea que existe un misterio en la unión entre el hombre y la mujer, que es un misterio grande, y da a entender Pablo que este misterio se reveló a través de la relación de Cristo y su iglesia. ¿A qué apuntaba entonces la relación del hombre y la mujer? Apuntaba hacia un misterio subyacente, que era la relación que Dios iba a establecer con los seres humanos. Y esto es un gran misterio, se amplía un poco, se presenta en Efesios 5, pero vamos a apuntar hacia otro punto particular, o sea, 3 puntos particulares. Dice que la Biblia comienza con la alianza entre un hombre y una mujer y termina con las bodas del Cordero y su novia, la iglesia. Esto es una constatación. Uno abre la Biblia y ¿en qué comienza la Biblia? Comienza, ¿cierto?, con la presencia del hombre y la mujer. Uno cierra la Biblia, ¿y con qué la cierra? Con unas bodas particulares, que es las bodas del Cordero con su novia, la iglesia, cosa que nos expuso Jano. ¿Fue Jano, cierto? Creo que sí, o Jonathan. Pero nos plantearon esto de la boda del Cordero. Ahí entonces hay una apuntalamiento, o sea, señalamiento de qué sería esta unión entre un hombre y una mujer. Se comienza entonces como aquello representado y se termina con lo que representa esta relación. ¿Qué es interesante de esto entonces? Constatar, como lo hace John Piper en su libro Pacto Matrimonial, de que el matrimonio es temporal. Y es súper interesante este concepto, porque nosotros a veces lo proyectamos hacia la eternidad, digamos, contigo hasta la eternidad, estaremos para siempre. Hay relaciones en las cuales, desde mi perspectiva, se equivocan cuando muere uno de los cónyuges, digamos, y dice: yo voy a estar contigo por la eternidad, por siempre, espérame allá arriba que ya estaré contigo, etcétera. ¿Cómo anhelo yo estar en tu presencia? Y uno se pregunta: ¿y Dios? O sea, si el mayor anhelo de nuestro corazón es volver a estar con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, Dios hace un hello, yo estoy aquí.
No sé si me explico, digamos. Desde ese punto de vista, hay veces que tenemos que bajar un poco varias rayitas la concepción que tenemos del matrimonio, porque en realidad es temporal, apunta hacia algo, y ese algo es sublime en relación a lo que representa esencialmente, que es la unión de Dios con su pueblo. Cuando yo fallezca y muera, hay una canción maravillosa de Marco Vidal que habla de esto, lo que anhela mi corazón es pararme frente al Señor y hacerle tantas preguntas, digamos. Es decir, Señor, por fin te veo. Mi alma desea estar en su presencia para tantas cosas, digamos, millones de cosas. Es decir, mi espíritu profundamente, y espero que mi carne también me acompañe en ese propósito, va a querer estar en la presencia de Dios constantemente. No hay otro propósito mayor que ese. Si me preguntan a mí, ¿qué pasa entonces con mis hijos, con mis familiares? Yo digo, no lo sé, no lo tengo claro. Yo tengo claro lo que sucede con ellos aquí, en esta tierra, pero tengo más claro aún que lo que yo quiero más adelante es tener este encuentro real y profundo con el Creador y conocerlo como yo fui conocido, etc. Siguiente punto, la unión matrimonial es un misterio ahora revelado, una imagen de Cristo y la Iglesia, que ilustra la manera en que Cristo y la Iglesia son uno. De modo que el matrimonio es como una metáfora, una imagen, que representa algo más que un hombre y una mujer llegando a ser una sola carne. Y por último, la última cita de Piper, el siguiente punto, dice que el matrimonio posee una naturaleza temporal y secundaria en contraste con la naturaleza eterna y primaria de la Iglesia. El matrimonio y la familia son temporales para esta época. La Iglesia es eterna. Las relaciones que se basan en la familia son temporales, pero las relaciones que se basan en la unión con Cristo son eternas. El matrimonio es una institución temporal, pero lo que simboliza perdura para siempre. Lo encuentro muy, muy, muy profundo lo que señala aquí Piper respecto del alcance de este matrimonio. A causa del tiempo, les voy a dejar para ustedes lo vean, porque tienen acceso a la Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 24, estos 4 puntos que están señalados aquí respecto de lo que es el matrimonio y el divorcio. No aparecen ahí todos, pero están las consideraciones del matrimonio respecto de el divorcio. Bueno, lamento por causa del tiempo tener que saltarme esto, digamos. Hay algunos hermanos de corte puritano que van a estar muy contentos para poder acusarme de algo, digamos. Sin embargo, no es mi idea de saltarme la Confesión de Fe de Westminster, sino que por el tiempo voy a tener que dejárselos de tarea. Además que va a ser un ejercicio hermoso para ustedes y para muchos de ustedes que sepan que existe algo que se llama Confesión de Fe de Westminster. Quiero ir rápidamente a las conclusiones, Jano, si tú me acompañas, por favor, en la letra E. La primera conclusión, de varias, tuve que editarlas, digamos, tratar de resumirlas, pero la primera conclusión es que el matrimonio va a atender a su mayor grado de desarrollo y perfeccionamiento en las sociedades que acusen un mayor impacto e influencia del judeocristianismo. Si el matrimonio efectivamente es una institución divina que se constituye del modo en que está escrito, ¿cierto?, dejando al hombre padre y madre, unidos a su mujer y siendo una sola carne, por lo tanto, estas sociedades que obedecen a este diseño van a tender a ser verdadera, no solamente la Constitución, en llevar a cabo la Constitución del matrimonio, sino también del despliegue de aquello que nosotros conocemos como familia. La familia es diversa, porque en muchos sentidos la familia no tiene un origen tan claro como es la institución misma del matrimonio. No está establecido la familia consiste de esto, hasta el perrito, hasta la iguana, o quizás qué mascota, digamos. Hoy día nosotros queremos un erizo de mascota. Hay familias muy extrañas que tienen de todo tipo de seres dentro de su casa y lo llaman familia, digamos. El punto no está en cómo se constituye esta familia, sino que cuál es el desarrollo o la consecución lógica de aquello que se conforma desde la institución. Si hay un hombre que es papá, si hay una mujer que es mamá, si hay hijos de esta relación, etcétera, el resultado va a ser relativamente obvio. ¿Me explico? La familia va a ser un resultado, entonces, una generación natural del obedecer a este diseño. La familia, por lo tanto, no va a ser una muestra del patriarcado dominante, no va a ser una manera odiosa de establecer dominio, de una forma de mirar la cultura predominantemente desde el teísmo judío-cristiano, sino que va a ser la consecución lógica de obedecer a este diseño. Si es un diseño divino, si es una institución, entonces la familia, el matrimonio va a tender a un mayor grado de desarrollo y las familias van a tender también a perfeccionar las sociedades desde este punto de vista. Segunda conclusión, existen
tipos de familia, con comillas, que son resultado de la presencia del pecado en las decisiones o falta de ellas de los seres humanos, pero no necesariamente son modelos de familia. Aparecen incluso mencionados en la Biblia, pero no son modelos de familia, sino efectos de la pecaminosidad humana. Ahí coloqué que hay varios ejemplos bíblicos de concubinato, poligamia, que ya los vimos al principio. Me adelanté en mis conclusiones, pero ya los describí, digamos. No hay posibilidad de señalar a David como un ejemplo o a la poligamia como un modelo bíblico. Pero sí existen en la Biblia descripciones de tipos de familia que fueron resultado de una decisión particular que no es conforme al diseño. Por lo tanto, dentro de mi conclusión, yo considero que lo que tendríamos que hacer, tendríamos que establecer con claridad entonces es volver a este diseño. Es decir, tomar seriamente, más que el influjo de nuestra cultura, de nuestra familia, tomar seriamente este diseño matrimonial de la institución del matrimonio para volver a enganchar, digamos, a nuestra cultura con la influencia de este diseño particular. Y yo me hago una pregunta aquí. ¿Esto es para la iglesia? ¿La institución del matrimonio será para los evangélicos? Y no para los mormones, no para los ateos, no para... Yo me hago esta pregunta, digamos. Porque si fuera para las iglesias, quiere decir que la institución del matrimonio es bastante sesgada y pobre. Y Dios tendría que hacer una consideración de eje respecto de la religión. Y no de sus seres como criaturas. ¿Me explico? Pero si nosotros tomamos en serio el texto, estaríamos viendo que en realidad lo que Dios está haciendo, instituyendo esta relación, es que es para toda la humanidad. No tiene que ver con la religión, no tiene que ver con tu cultura, tiene que ver con la humanidad en su conjunto. Por lo tanto, lo que vamos a estar haciendo nosotros aquí es plenamente contracultural. Aquellos de ustedes que son contraculturales, que han tenido influencias anarco-protestantes de diferentes maneras, digamos, aquí tienen una hermosa posibilidad de ser contraculturales. Todos los que levanten la mano y su corazón vibre con la contraculturalidad, aquí tienen ya una posibilidad de ser contraculturales. Vamos detrás del diseño y vamos a ir en contra de una cultura que se aparta decidida y desvergonzadamente de este diseño. O sea, nosotros planteamos este tema en ciertos círculos y nos agarran a piedrazos, digamos. Es decir, o sea, no hay posibilidad que nuestra cultura lo asuma alegremente. Así que ahí hay una posibilidad de ser contracultural. Número 3. Existe un solo modelo, entre comillas, de matrimonio y por tanto una base para la familia. Se comprueba porque existe en la institución bíblica que se deja padre y madre para constituir una relación de pacto heterosexual y monógama. Por lo mismo, en el Decálogo se manda a honrar padre y madre. Este punto a mí me parece interesante. Yo lo he visto en discusiones en redes sociales porque se nos argumenta desde la sociedad civil, que desde mi punto de vista es una sociedad apóstata, pero se nos argumenta diciendo que no existe un modelo de matrimonio y por lo tanto no existe un modelo de familia. Y yo puedo decir que sí, me atrevo a decir que sí existe porque no solamente está en el Génesis 2:24 como institución del matrimonio, sino que también está en el elemento del decálogo, en el mandamiento. Cuando el mandamiento nos dice honra a tu padre y a tu madre, no nos dice honra a tus progenitores. No dice honra a Samuel y a Víctor, Víctor no, te llevo a otro nombre, digamos, porque estoy sugiriendo algo impropio. No sé, no honres a dos personas que se unen del mismo sexo con la voluntad de amarse, digamos. O sea, está diciendo honra a padre y madre. ¿Y qué es eso? Modelo. Hay un modelo en el decálogo respecto de la heterosexualidad. Y si no es modelo, ¿qué es lo que es? ¿Me explico, no? Por lo tanto, sí hay modelo en la escritura, sí hay posibilidades de defender esto como modelo y plantearlo abiertamente y sin vergüenza respecto de una voluntad de Dios para manifestar aquello que es, y volvemos al punto, sin vergüenza, heteronormativo. Desde ese punto de vista no tengo problema en señalarme de este lado de la cerca, digamos. La heteronormatividad es algo que está presente en la Escritura. Cuarto punto, el matrimonio es una institución divina de constitución humana. Y esto me gustaría que quedara claro, por lo menos a mí me gustaría que me quedara claro, y por eso me lo repetí muchas veces, y ahora me vuelve a quedar claro, en términos de que una cosa es la institución y otra cosa es la constitución. Son cosas diferentes. Dios instituye el matrimonio para ser constituido, ¿ya? Y de ahí hay veces en que uno habla de matrimonios bien constituidos o mal constituidos, que suele tener una connotación moralista que no es muy adecuada. Sin embargo, la buena constitución sería respecto del diseño, no respecto de alguna moralidad externa a la Biblia. ¿Se entiende o no? O sea,
Bien constituido no querría decir otra cosa más allá que respeto por la institucionalidad del matrimonio. Ahí está. Es una institución de constitución humana que se establece antes de la cultura e influencia de los hombres y por tanto no queda sujeta a su arbitrio, sino a la potestad del que la diseñó. Si Dios hubiera, desde el punto de vista deísta, y esto lo hemos conversado en Catecúmeno, hubiera sido un ser que crea un universo, le pone seres humanos adentro, ¿cierto? Le pone pastito para que coman estos seres humanos. Crea una dinámica dentro de un universo cerrado, le pone cuerdas para que funcione solo, entonces sí podríamos decir, ok, tiene sentido que nosotros constituyamos y establezcamos la institucionalidad del matrimonio que más queramos. No sé si me explico. Si es deísta Dios y no existe esta idea teísta, entonces tendría sentido. Pero ¿cuál es el gran problema? Que el universo es un sistema abierto en el cual Dios interviene providentemente. Dios sostiene la creación, la providencia está presente hasta el día de hoy. Y no solamente la sostiene, sino que establece leyes para la creación. Y no solamente establece leyes para la creación, sino que establece la manera en que se relacionan los seres humanos unos con otros, y nosotros lo acabamos de ver. Entonces, como el sistema teísta es diferente del deísta, no podemos decir nosotros con toda libertad, establezcamos nosotros el matrimonio como queramos. Dios lo estableció antes de la cultura por nosotros. ¿Me explico, no? De hecho, ese es el resumen de toda esta explicación. Si quieres, edita, deja esta parte nomás y corta ahí todo el resto de las cosas. Porque lo que va a ser esencialmente importante considerar aquí es lo siguiente. Dios determinó qué es lo que va a ser el patrón y la manera en que se va a desarrollar el matrimonio y la familia. Porque lo hizo antes de la cultura, antes de que hubiera desarrollo humano, voluntades humanas de establecer algo, Dios ya lo tenía prefijado. El matrimonio apunta a una realidad trascendente que no se agota ni acaba en su finalidad temporal, sino en aquello que representa, que es la unión entre Dios y los hombres, como acabamos de citar en los textos de Piper. La realidad trascendente va a ser más profunda de aquello que se establece en lo representado. Sin embargo, no porque apunte a una realidad trascendente vamos a menospreciar esto que está simbolizando o aquello que quiere representar. ¿Me explico? O sea, el matrimonio va a ser para tenerlo, para cuidarlo, para cultivarlo. Va a ser una relación de pacto en la cual yo me voy a comprometer con mi esposa, la esposa se va a comprometer conmigo. Vamos a tener una vinculación profunda que va a ser llevada en el tiempo en una relación de amor, motivada, ¿cierto?, por el amor, establecida sobre el amor, pero que va a tener como el elemento central el pacto, esta idea de pacto. Y esto se ha dicho, lo ha dicho el pastor, lo han repetido muchos predicadores en nuestra iglesia. El amor va a ser un elemento esencial en la relación, pero no va a ser el amor lo que va a definir aquello que se constituye. Me explico, no porque yo ame a Pepito voy a querer tener una relación con Pepito de amor y de conyugalidad. A mí el diseño divino no me permite establecer una relación de amor con Pepito. ¿Me explico? Desde ese punto de vista, entonces, habría que respetar primero la institucionalidad para este matrimonio. Sin embargo, va a ser algo que va a ser necesario mantener hasta que la muerte los separe. No aparece este texto de la muerte los separe en la Biblia, pero se desprende, obviamente, del diseño. Vamos a estar obligados, ¿cierto?, por una manera, digamos, de establecer esta relación, pero el amor va a ser lo que va a modular la relación propiamente tal. Y termino. Por todo lo anterior, toda alteración de diseño redunda directamente en una afrenta al diseñador. Y yo creo que aquí haría el llamado pertinente a esta exposición. Nosotros podríamos decir, mira, yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo el predicador. Yo no estoy de acuerdo con que sea una institución divina. No creo que sea así. En realidad yo me opongo a esa idea. Sin embargo, si es cierto que es una institución divina el matrimonio, si es cierto que Dios la instituye para ser constituida, y si es cierto que es la voluntad de Dios para ser defendida, vamos a tener un serio problema al ir en contra de este diseño, porque no nos vamos a estar oponiendo a un asunto meramente cultural o a una mera manera de concebir, incluso la religión, si se quiere. Vamos a estar afrentando al diseñador. Y desde ese punto de vista, el asunto se torna bastante más serio.
Entonces yo quisiera hacer un llamado a cada uno de ustedes a considerar con seriedad este diseño divino, esta institución del matrimonio, como algo que proviene de Dios para uno, que es su gloria, para la gloria del diseñador. Que a todo esto yo ocupo la palabra diseñador, pero estoy todo el rato hablando de Dios, Padre, Creador del cielo y de la tierra. Ya no vayan a pensar de que es un discurso extraño, ajeno al cristianismo. Mi matriz es judeo-cristiana y yo soy presbiteriano, aunque no lo parezca, y a pesar de muchos otros hermanos, sigo siendo presbiteriano. Pero el hecho que hablemos de diseñador no está hablando de algo diferente, estamos hablando exactamente del mismo creador del cielo y de la tierra. Por lo tanto, el llamado a considerar esto con mayor profundidad, no digo seriedad, yo creo que es serio el asunto, yo creo que ha sido bien tomado por muchos hermanos, pero me da la impresión de que no con la insistencia que correspondería. Así es que desde ese punto de vista, considerando la necesidad, la contingencia y el avance cultural en el cual nosotros estamos siendo empujados, porque esa es la realidad, digamos, si somos honestos, estamos siendo empujados. En poco tiempo nosotros vamos a tener un matrimonio igualitario, no se dice hoy día, pero yo casi podría apostar a que vamos a tener una fuerte controversia al respecto y finalmente va a triunfar la posibilidad en Chile del matrimonio igualitario. Yo no hago un llamado homofóbico ni nada de eso, sino que a considerar el diseño de Dios como una matriz desde la cual posiblemente se pueda desarrollar nuestra sociedad, nuestra cultura y nuestro medio desde un punto de vista de profunda bendición y de mucho desarrollo para nuestro país. Tiene que ver entonces con muchas implicaciones de diferentes tipos, más allá de lo meramente moral o de la conducta heteronormativa, etcétera. Tiene que ver con la voluntad del diseñador, del creador del cielo y de la tierra, de establecer a esta pareja con los fines y con los propósitos que él dispuso. Les voy a pedir que me acompañen en una oración. Señor y Padre, te doy gracias por tu palabra, Dios. Te pido perdón por no expresarla de manera adecuada, Señor, quizás por ocupar palabras y modos en los cuales no estoy siendo efectivo quizás en el mensaje. Sin embargo, Dios, te pido que toque los corazones de mis hermanos, Señor, como has tocado.